En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para esta celebración reconozcamos delante del Señor que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, oh, ten piedad. Y en la tierra pásanos por el amor. Gracias por tu misericordia. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz. Oremos. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que, cumpliendo tus mandamientos, merezcamos llegar a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.
Del libro de la sabiduría. Los malvados dijeron entre sí: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley y nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Vamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura, para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Palabra de Dios. Alabamos. El Señor es quien me ayuda. El Señor es quien me ayuda. Sálvame, Dios mío, por tu nombre. Con tu poder defiéndeme. Escucha, Señor, mi oración y a mis palabras atiende. El Señor es quien me ayuda. Gente arrogante y violenta contra mí se ha levantado. Andan queriendo matarme. Dios los tiene sin cuidado. El Señor es quien me ayuda. Pero el Señor Dios es mi ayuda, Él, quien me mantiene vivo. Por eso te ofreceré con agrado un sacrificio y te agradeceré, Señor, tu inmensa bondad conmigo. El Señor es quien me ayuda. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos, son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es, acaso, de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan, es porque no se lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben, es porque piden mal, para derrocharlo en placeres. Palabra de Dios. Dios nos ha llamado, por medio del Evangelio, a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos.
En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino, pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 2 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Señor Jesús, por la predicación de este santo evangelio. Bien, siempre procuro poner en contexto, también por eso pareciera que a veces me salgo del tema, pero creo que no, pero eso creo yo, ¿verdad? Lo que trato es de poner en contexto y al mismo tiempo que la homilía no solo sea una reflexión, sino también una enseñanza, ¿no? Y un ir conociendo lo que implica nuestra iglesia. Y yo, bueno, hoy empiezo con esto, ¿no? No sé si sepan todos ustedes que hay jerarquías en la iglesia, pero también hay como diferentes tipos de clero, por decirlo así, ¿no? Es decir, los padrecitos nos dividimos en 2 grupos. A un grupo que le conocemos como el clero regular y del otro lado el clero secular. Palabras más coloquiales, algunos les llamamos religiosos y diocesanos. ¿Cuál es la gran diferencia entre estos 2 tipos de sacerdotes? Pues unos viven en comunidad, todos viven juntos y tienen una espiritualidad o un trabajo bien determinado. Por ejemplo, voy a hablar así con palabras muy coloquiales, como siempre procuro hacerlo. Por ejemplo, los franciscanos, ellos se visten de tal manera y ellos viven en comunidad. Ya si algún obispo de Oaxaca pide ayuda, pues ya le mandamos franciscanos. Si me piden en Singapur, mando a franciscanos a Singapur, todos trabajando en torno a los pobres, ¿no? Y así cada uno de ellos. A esto nosotros le conocemos pues como el clero regular, y vienen nosotros que somos el clero secular, que no tenemos un uniforme establecido como tal, un hábito, por ejemplo, y que nosotros dependemos solo del obispo y de un territorio determinado. Por ejemplo, yo aquí pertenezco a la diócesis de Texcoco, y en Texcoco abarca algunos municipios, entre ellos está Chimalhuacán, San Vicente Chicoloapan, Texcoco, Chiconcuac, Tezoyuca, Atenco y Tepetlaustoc, Papalotla. Estos son los municipios que comprenden la diócesis de Texcoco. A mí me pueden cambiar alguno de estos puntos, ya sea San Vicente, Chimalhuacán, en fin, aquí es nuestra diócesis y yo dependo directamente de mi obispo. Por eso nosotros somos el clero secular o diocesano, y el otro son religiosos o del clero regular. Y esto es interesante porque también, aunado a esto, quiero compartirles, por ejemplo, la importancia que tiene el nombre. Nosotros en la iglesia, cuando bautizamos y que gira en torno al bautismo, pues nosotros le decimos a la gente pues que se fijen bien qué nombre le quieren poner a sus hijos, porque pues de hecho ustedes han de saber que incluso las mañanitas no dicen hoy por ser día de tu cumpleaños, sino más bien hoy por ser día de tu santo, porque el nombre que le ponemos a la persona, su santo, es lo que va a determinar la vida. Con estos 2 puntitos es importante ponernos en contexto para la reflexión, porque resulta que los nombres, ¿por qué son importantes? Y de hecho nosotros en la iglesia,
durante un tiempo manejamos, por decirlo así, dos tipos de nombre, el nombre de pila y el nombre de religión. No sé si ustedes sepan que antiguamente a las religiosas y a algunos se les cambiaba el nombre. Una vez que hacían votos y que se hacían, sobre todo, por eso quise poner en contexto, sobre todo el clero regular o los religiosos, que se les ponía otro nombre. De hecho, a mí todavía me tocó en el seminario menor ver algunas monjitas que tenían otro nombre, ¿no? Sor María Candelaria de la Santa Faz y cosas así, ¿no? Entonces, hoy en día solo se reduce el cambiar el nombre al Santo Padre. Por eso, pues, yo les podría preguntar cuál es el nombre de pila del Papa Francisco. Algunos se reirían, pero no, ya explicamos. Su nombre de pila es Mario Jorge Bergoglio y su nombre de religión Francisco, y así. ¿Por qué les explico esto? Porque, bueno, me llama la atención un personaje que se llama Santa Teresita. Y digo, hay dos grandes Teresas, Teresa de Ávila y Teresa de Lisieux, que también es conocida como Santa Teresita del Niño Jesús. Y me llama la atención, y precisamente queriendo hablar de este personaje, pues ella decide cambiarse el nombre. Pues ella tiene dos nombres, ¿no? Su nombre de pila y su nombre de religión. Y en el nombre de religión se llama ella Teresa del Niño Jesús. ¿Por qué? Porque ella quiere imitar a Jesús siendo niño. Quiere vivir el Evangelio siendo niña, ¿no? Siendo niña. Entonces, imitando a Jesús niño. Y esta es una espiritualidad maravillosa que nos dejó Santa Teresita del Niño Jesús. Y esto me trae a colación pues el Evangelio de hoy, que en la última parte del Evangelio dice que toma un niño y les dice que quien lo recibe a él reciba el mismo, quien no se haga como un pequeño, en fin. Marcos habla de los niños maravillosamente, ¿no? Que el que no sea como un niño no entrará en el reino de los cielos. Y esto es tan interesante, fíjense, porque a mí cuando yo celebro la presentación de los niños al templo, que antes le llamábamos Te Deum o celebración de la palabra, era muy interesante, es muy interesante reflexionar cómo son los niños o por qué los niños, ¿no? Y es padrísimo hablar de los niños, ¿no? Los niños, si los analizamos, tienen tantas características y tantas virtudes, ¿no? Nobles, sencillos, sin doblez, muy genuinos, libres, felices. No sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí sí, ¿no? Más de una ocasión he dicho, ¿para qué crecí? ¿Para qué crecí? Cuando yo era niño tenía una capacidad maravillosa de crear con mi pensamiento, de volar, de irme a 1000 lugares y a miles de ideas maravillosas, ¿no? Yo no sufría. Yo recuerdo muy bien que yo decía, pues nosotros somos ricos, y yo me sentía el más rico, el más pleno, el más feliz. Y qué pena, cuando crecí me di cuenta que era pobre, que la fábrica de mi papá no era de mi papá, sino era donde trabajaba mi papá. Por eso creo que Jesús lo pone como condición para entrar al reino de los cielos, por el que hoy estaban discutiendo en el Evangelio los apóstoles, quién era el mejor, quién era el mayor, quién era el mero de entre ellos. Y Jesús les dijo, no, el que quiera ser el más grande, que sea el servidor. Nos pide humildad, nos pide sencillez. ¿Y quiénes son los mejores ejemplos de sencillez y de humildad? Pues indudablemente los niños, ¿no? Algunos podrán decir, no, es que los niños también son así y asado. No, los niños solo repiten. Infancia determina vida. Los niños repiten solamente. Los niños son plenos, los niños son libres. Hoy le pido yo al Señor que cada uno de nosotros nos esmeremos por vivir realmente el Evangelio, por vivirlo como este niño, y que así como Santa Teresita del Niño Jesús, ojalá que cada uno de nosotros también le pidamos al Señor que nos haga sencillos, que nos haga niños, para que podamos entrar
Y no solo entrar al reino de los cielos cuando nos muramos, sino vivir el reino de los cielos desde aquí, en esta vida, con esa sencillez. Yo creo que los niños sí viven su aquí y ahora, ¿no? De eso que tanto luchamos algunos adultos. Ellos viven su aquí y su ahora. Ellos viven plenos. Por eso, pues, ojalá que cada uno de nosotros viva con esa intensidad. Pues, queridos hermanos, Lupita y a su suegra que están en Coacalco, les mandamos un abrazo. Ustedes saben que son parte fundamental de la parroquia, y pues hoy nos unimos en la oración ante la muerte de su tío, de Lupita, su hermano de su suegra. Así que hoy pedimos por él y a toda la familia que nos está viendo en Coacalco, pues les damos un abrazo y pedimos por su eterno descanso. Creo que es don Julio, ahí lo tengo anotado, Lupita me lo dijo, y vamos a unirnos en la oración. Pues vamos a continuar nuestra celebración, hermanos, y también pedirles el favor para quienes nos puedan apoyar. Seguimos pidiendo, ya se está escaseando un poquito despensas y demás para el comedor, pues ojalá. Y una disculpa, empezamos un tiempecito después por lo del simulacro, para que no nos agarrara aquí por esto. Y pues parece que eso es todo. Que el Señor me los bendiga. Nos unimos en la oración. Pidamos por nuestra parroquia y por todos nuestros enfermitos. Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Oremos por el Papa Francisco, por nuestro obispo Juan Manuel y todos los que cuidan de su Iglesia, y vamos a decir: te rogamos, Señor. Nos unimos en la oración y vamos a pedir por el eterno descanso de Fortino Rodolfo Delgadillo Pineda, por el eterno descanso de Alberto Ramírez Nieves. Vamos a pedir también por Aldair Illescas Ramírez, que le damos gracias al Señor por sus 15 años de vida. Por Lino González Valverde. Por Julia Nájera, que están contagiados, pero que el Señor les va a dar su salud. Todos. Por el eterno descanso de nuestro hermano Julio Hernández Cruz, por la paz del mundo y de todos los que sufren. Nos unimos en la oración a 8 meses de su fallecimiento de Celia Granados Poblano, por el eterno descanso de Hortensia Nogués López, por la salud y bienestar de la familia Camacho Rodríguez, por las necesidades físicas y espirituales de la familia Ugalde Ortega, por el eterno descanso de don Ángel Mercado, por todos los que se encomiendan a nuestras oraciones, por el término de la pandemia, por todos y cada uno de ustedes, los aquí presentes. En un momentito de silencio vamos a pedirle al Señor aquella necesidad que tengamos. Todos te rogamos, Señor. Padre, estas son nuestras súplicas, despáchalas favorablemente para darte gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntate. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan.
Bendito seas por siempre. La bendición de tus padres y purificación de todo mi Orad, hermanos, para que este sacrificio mío vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Por eso con los ángeles y los arcángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Santidad. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Manuel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente el saludo de la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados al banquete del Señor. Oremos. A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda, para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Así sea. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Buenas tardes, que Dios los bendiga.